Amigos, en este trayecto radial, en este sendero rumbo al conocimiento, rumbo al aprendizaje, rumbo a las experiencias, es hora de detenernos y girar rumbo a la ruta del Tentempié, esta hermosa columna literaria que encabeza quién otra sino Inés Kreplak. Cuando usted desee, estimadísimo operador. La ruta del Tentempié. Momento literario de la mano de Inés Kreplak en Demencia Temporal. Hay aromas a páginas de libros nuevos y los libros viejos también, que tienen su aroma particular. ¿Cuál le gustará más a ella? Bienvenida Inés Kreplak a Demencia Temporal. ¿Cómo va eso? Hola Tevi, hola Juan. Hola. Hoy es cítrico, más que nunca el aroma Es de nuestras verdad, páginas. es verdad. Tiene mucho que ver lo que viene con lo cítrico, ¿verdad? Ujú, sí, porque les cuento por qué. Porque vamos a conversar con Hilda Fernández Oreiro, que es junto a Gustavo Gottfried, una de las editoras de Mágicas Naranjas, que es una editorial independiente muy hermosa, dedicada sobre todo a la publicación y difusión de poesía para jóvenes y chiques, ¿no? Claro. Específicamente. Así que, bueno, ahí está Hilda, Le damos la saludamos. la bienvenida Hilda Fernández Hola. Oreiro. Bienvenida a Demencia Ah, Temporal. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Un placer. Aquí, gentilmente, si bien íbamos leyendo un poquito lo que hacían, Inés nos compartió un poco de lo que hacen, porque, ¿verdad, Inés, que ella está en lo que es la psicopedagogía, digo bien, y todo lo que es el trabajo pedagógico de las niñas, ¿no? Así es. Muy Sí, interesante. Inés, sí, sí. lo que a mí me interesaba traer, nosotros, bueno, hacemos todas las semanas alguna aproximación a la literatura y en particular a la poesía y nos interesaba un poco conversar con vos para tratar de pensar un poco cómo es difundir la poesía en la infancia o en la juventud, si tiene alguna particularidad, digamos, respecto de la poesía para personas más grandes, para adultos y para adultas, y en particular porque, bueno, yo la primera colección que conocí de Mágicas Naranjas es una que se llama Libros para pequeños o grandes lectores de poesía, que son una serie de libros muy hermosos basados en poemas conocidos de grandes poetas, sobre todo argentinos, pero también tienen, por ejemplo, a Circe Maya, que es una poeta uruguaya. Son poetas, poemas de poetas reconocidos, ilustrados y editados individualmente, ¿no? Hay de Jorge Leónidas Escudero, de Irene Cruz, de Diana Vélez, y de Osvaldo Bossi, de María Teresa Andrueto, entre otros. Y bueno, es una colección muy linda y entonces quería preguntarte, en principio, como para empezar a conversar, ¿cómo se les ocurrió hacer esta colección? Bueno, buenas tardes. La idea fue compartir un poco con las niñas que teníamos alrededor y nuestro trabajo siempre estuvo ligado un poco a las infancias. Así que queríamos hacer llegar de alguna manera estos nombres de poetas que nosotros admiramos y queremos muchísimo. Entonces elegimos de la obra escrita de estos poetas y poetas mujeres también que admiramos y decidimos acercarlos construyendo el puente que está armado a través de las ilustraciones, ¿no? Estos poemas no fueron pensados para la lectura de un niño o de una niña y sin embargo creo que en nuestro trabajo de selección en lo que nos centramos era un filtro que se armaba en la misma lectura, ¿no? A ver, imaginábamos nosotros qué le pasaría a una niña o a un niño escuchando estos textos, que son textos con muchas imágenes, con un valiosísimo trabajo del lenguaje, pero eso, simplemente poemas escritos y maravillosamente escritos. Entonces, la idea fue eso, construir ese puente que permite la ilustración de que pueda ser un libro atractivo para las infancias, ¿no? En este sendero, algo que mencionaba Inés, que recapitulo porque de la curiosidad, ¿no? Del abordaje, del diseño, incluso una
Retiro la pregunta de Inés, es una pregunta para ambas, pero sé que Hilda al estar en la temática, esto que ella mencionaba de qué particularidades tenía la poesía dirigida a niñes más que que a adultos, y en especial en eso, ¿cuál es la reacción de ellos en la pedagogía o mismo en los testimonios netos? ¿Cómo reaccionan? ¿Qué aprendes vos al ver su reacción? ¿Cómo es esa interacción? Algo que deconstruimos al armar esta colección es que las niñas están mucho más cerca del lenguaje poético que los adultos. Wow. Porque Qué lindo. En la temprana infancia aparece mucho la musicalidad, las canciones, claro, los poemas, las canciones de cuna. Las adivinanzas, inclusive, ¿no? A veces tiene mucho más peso en la entonación o la prosodia del lenguaje que lo que en realidad se dice, ¿no? Claro. Y entonces fue muy sencillo porque estos poetas tienen un trabajo maravilloso del lenguaje que hace que en el uso de las palabras o en la musicalidad de los textos esto fuese ahí como muy, muy cercano. Entonces, rápidamente ahí los chicos o las chicas que se encuentran con los poemas enseguida se ponen a jugar con las palabras incluso que suenan raras o las que les suenan divertidas o las que insisten en la repetición. Así que es una experiencia muy, muy lúdica, muy, muy de juego la poesía en la infancia. Claro, claro. Voy a aprovechar para mostrar un poquito, ya que tenemos como también el streaming, algunos de los libritos de esta colección que son muy lindos, hay de muchos colores, además como que tener la colección completa es algo re lindo. Sí. Y también Hilda, en la contratapa de esta colección, dice, ¿no?, que poesía e infancia habitan un mismo territorio, que es algo de lo que estás diciendo, ¿no? Como que, y algo de la selección también, por lo menos de los que yo leí, es de los poemas que yo leí, tienen que ver con la oralidad, ¿no? En algún punto, ¿no? Bueno, Escudero ni hablar, de la poesía oral, como si te estuvieran en algún punto rimado, pero contando una historia. Y es una belleza, la verdad, en ese sentido, como la selección de textos. Sé que los ayudó el poeta Osvaldo Bossi. No sé cómo iban descubriendo, cómo fue el proceso de selección, quiero decir, de los textos, ¿no? Como iban encontrando un poema y decían, este puede ir para nuestra colección, o cómo era el proceso de edición, de ponerse de acuerdo, digamos, en cuáles sí, cuáles no. Durante un tiempo yo estuve participando del taller de escritura de Osvaldo Bossi, que es un taller que recomiendo, dicho sea de paso. Los talleres son espacios maravillosos de encuentro, de escucha, de producción, y no solamente de producción de textos, sino de producción de editoriales también. Entonces, por ese taller iban circulando todas estas lecturas. Por ejemplo, al taller de Osvaldo vino Arnaldo Calveira, que es un poeta exquisito, que falleció hace unos años, lamentablemente, pero que vivió casi toda su vida en París, y también tiene un trabajo del lenguaje súper interesante, y entonces muchos de estos autores los conocimos en ese taller. Y algunos de los textos podían funcionar sin ningún tipo de traducción, porque creo que acá es importante el concepto de infancia que nosotros manejamos, ¿no? Porque a veces la literatura infantil suena a infantilizar o a traducir algo, o a que todo sea, por ejemplo, o rimado o edulcorado un poco, porque si no los chicos no entienden. Y entonces nosotros apostamos a que los chicos tienen una capacidad inmensa de comunicación con el lenguaje y una comprensión que nos sorprende porque, insisto, están muy cerca de ese juego y de ese trabajo que tienen las poetas y los poetas que nosotros elegimos. Así que el resultado de eso fue sorprendente, inclusive hubo que hacer un trabajo con docentes para que pudieran comprender cuál era la apuesta ahí. Y la verdad es que resultó algo súper divertido y pudimos acercarnos muchas veces a escuelas o participar del Festival de Poesía o, bueno, de muchas experiencias de talleres y encuentros en donde los chicos y las chicas se apropian de estos poemas.
Estamos en conversación en una muy linda ruta del Tentempié, mientras vemos en pantalla los trabajos que nos está contando mismo acá Hilda Fernández Oreiro, quien coordina la editorial Mágicas Naranjas, es licenciada en psicopedagogía también. Preguntarme, justamente Inés mostraba el libro y la podía imaginar, más allá de su carácter profesional a la hora de abordar una lectura, por su conocimiento, disfrutando los trabajos, los cuentos, los poemas, mismo vos confeccionándolos y editorializándolos, disfrutándolos también. Y se me vino a la mente esa frase que dice, jugar es cosa seria, decidí seguir jugando en secreto, como decía el autor de Peter Pan. Esto de que, bueno, si bien tiene una dirección a niñez, un adulto lo puede disfrutar terriblemente también y pasarse un gran rato. Como hasta me animo a extender la pregunta a Inés, también a vos por supuesto Hilda, pero ¿cómo se llevan con los adultos que, mismo padres, madres o no, o gente que de hecho los tiene y los consume en cuanto a la lectura? ¿Cómo se lleva el adulto con la lectura de estos trabajos tan lindos? Alguna vez una editora nos dijo que nosotros vendíamos liebre por gato, ¿no? Que en realidad camuflábamos en un libro infantil un mensaje que en realidad muchos adultos que admiran a estos poetas, porque son poetas de culto, tienen estos libros como libros objetos, porque además son muy bellos, así en la mesita de luz, muy, muy cerca, y realmente eso fue sorprendente. Y además que a través de un solo poema, porque nosotros en estos libros elegimos un solo poema, por ahí lo que hacemos es abrir la puerta a la obra de estos autores, ¿no? Que por ahí muchos de estos no son sumamente conocidos, porque sabemos que el circuito comercial de la poesía es bastante acotado, pero aún así abrimos esa puerta y decimos, bueno, ahí están esas voces y el resto de su obra que pueden encontrársela y descubrirla, ¿no? A partir de esta ventana o de esta puertita que nosotros abrimos. Totalmente. En ese sentido, bueno, primero para contestarte, yo soy una consumidora de libros para chicos, o sea que un desastre, porque claro, los compro para mí, después digo que se los voy a dar a mis sobrinites, pero en realidad son para mí, así que sí, en ese sentido sí, totalmente. Pero más allá de eso, me parece re interesante como puerta de entrada a la lectura para adultos, ¿no? Como que muchas veces hay adultos que no están acostumbrados a leer, o que dicen, bueno, no, pero mi hijo no lee y ellos son los que no leen, pero de repente es una puerta de entrada compartir un libro con un hijito, con una hijita, con un niño alrededor, como para empezar a leer también y acercarse a poetas de grandes poetas, muy reconocidos y muy hermosos, así que me parece que también está bueno ese trabajo, ¿no? Como puerta de entrada desde la infancia, pero hacia la adultez también, ¿no? Como que, porque siempre pensamos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la poesía o qué libro es para chicos y qué libro para grandes? Bueno, acá podría ser al revés, ¿no? Un libro para chicos, explícitamente para chicos, que también sea pertinente para la lectura de grandes, ¿no? Como pensarlo al revés. Y en ese sentido también yo te quería preguntar, ¿vos qué pensás en relación con, o sea, se imaginaban qué mediadores de la lectura están presentes, o si tiene que haber mediadores de la lectura en estos libros? Digamos, ¿ustedes se imaginan a les niñes leyendo en soledad? ¿Los imaginan con un docente, con un padre, madre, o es azaroso, digamos? ¿Cómo piensan la lectura, la aproximación a estos libros? A ver, les chiques no llegan soles a los libros, ¿no? Los libros tienen que estar a disposición ahí. El hecho de que sean libros ilustrados, nosotros acá hicimos una selección, yo tengo todas las figuritas acá del álbum completo, por ahora son 9 títulos. Tratamos de que sea una colección en donde hay artistas plásticos que recrean y multiplican el sentido poético. La verdad es que ilustrar poesía también es un riesgo, porque la poesía es difícil ilustrarla a veces, y lo que nosotros tratamos de hacer, le transmitimos a los ilustradores, es la idea de que puedan multiplicar los sentidos en la ilustración, que no sea una ilustración literal, sino que esta voz quede resonando en las imágenes. Y
Y la verdad es que la experiencia fue que enseguida se ponen a jugar con las imágenes y a recorrer los textos. Los textos son por lo general muy breves en la página. Por ejemplo, esta página tiene mucha más imagen que texto, ¿no? Claro. Y entonces hay una llegada desde Claro, diferentes desde lo visual. lugares. Inclusive a veces trabajamos con el silencio de la página, con ese espacio que arma otro ritmo. Por eso algo que nosotros hicimos fue reponer al final del libro el poema completo en su caja original, porque leerlo a medida que pasan las páginas es una cosa, y con las imágenes arma otro ritmo, y leerlo de corrido, como el autor o como la autora en este caso, que es Circe Maya, lo pensó, también es diferente. Entonces todo ese juego está presente y lo tratamos de cuidar en la estructura del libro. Bellísimo, bellísimo. Una verdadera artesanía del laburo editorial, creativo. Bellísimo. Inés, ibas a... No sé si te pisé. No, iba a decir que sí, que poner el poema al final es una gran decisión editorial, digamos, como lectora del libro me pareció que además es una forma de volver a transitar el libro, y las imágenes poéticas y las imágenes de la ilustración, y que en ese sentido también están muy bien elegidas esto que dice, como estoy ratificando un poco como lectora las decisiones, ¿no? de los editores Claro. de esta colección, que es preciosa, que la recomiendo un montón, que recomiendo tener todas las figuritas. Pueden conseguir los libros en Librería Corneja, Triunvirato 4333, pero quería, si me dan un ratitito, quería también comentarles otras colecciones que tiene la editorial Mágicas Naranjas, porque bueno, si bien esta creo que fue la primera y es tal vez la más conocida, es como la estrellita de la editorial, también han apostado a la poesía juvenil. Ajá. Y entonces en ese sentido también te quería preguntar, bueno, ¿qué diferencias encuentran en el armado de los libros? No sé, como también tienen colecciones que, digamos, estos son poetas muy, muy conocidos de Latinoamérica, pero también hay dos colecciones que a mí me interesan particularmente. Una, la de poesía joven, que es, bueno, con autores tal vez un poco más nuevos o, digamos, que están en este momento no consagrados necesariamente, pero también hay un trabajo con las ilustraciones